Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión Canal 19, por el 48 de Claro y el 88 de Hasta el Santo Domingo. A través de Vega TV tenemos comunicación con todo el Cibao, toda la región norte del país está en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, pues también pueden perfectamente estar viéndonos, aún quienes están transitando por las calles y carreteras del país, pueden estar viendo a Café para Dos. Más o menos en una hora estaremos también colocándolo en YouTube, por tanto cualquiera de los programas Café para Dos puede ser revisado y ser seguido en sus contenidos. A través de YouTube también se distribuye por una extensa red de ciudadanos y ciudadanas que están interesados en poder compartir con nosotros el contenido que cada semana hacemos de este programa. Hoy es 3 de diciembre, casi llegando a los finales del año. Un año yo pienso que ha sido difícil para todo el mundo, acontecimiento yo diría muy negativo en muchos de sus aspectos, incluyendo la República Dominicana. Así que han ocurrido también hechos y acontecimientos que han sido objeto necesario de análisis por sus implicaciones y por sus repercusiones. Estaremos tratando múltiples temas, igual que todos los sábados, temas de mucho interés para todos y para todas, temas también específicos de interés para el mundo docente. Sin embargo, y de manera muy especial, hoy estaremos en una conversación de seguro muy interesante con el doctor Ramón Morrison sobre el sistema dominicano de seguridad social, a la que le estaremos dedicando una parte importante del programa. Con él yo sé que nos vamos a nutrir de muchas informaciones que son necesarias tenerlas, pero también de reflexiones y análisis sobre la perspectiva misma del sistema dominicano de seguridad social, sobre su estructura, sobre sus coberturas, sobre las grandes ganancias que tienen los actores financieros, sobre todo que intervienen en el mundo de la seguridad social. Yo sé que vamos a estar haciendo una gran conversación con el profesor Ramón Morrison, una persona de un dominio, yo diría, trascendente en temas múltiples y de manera muy especial de seguridad social. Parte, yo diría, del avance que han tenido los docentes en materia de seguridad social, yo creo que también tiene que ver con la mano del profesor Morrison. Y creo que sus aportes en este campo son vastos, son amplios. Y lógicamente el que este programa incluya y posibilite que el profesor Morrison esté con nosotros, yo creo que es un gran paso. Yo creo que es una oportunidad que tenemos todos y que tienen nuestros oyentes para intercambiar con el profesor Ramón Morrison sobre seguridad social, su realidad actual, el sistema, su realidad actual y su perspectiva. Sé que va a ser una gran conversación y lógicamente tenemos que aprovecharla. Hoy nos acompaña, igual que estos meses últimos, la profesora Rosalía Moreno. Saludos especiales para todos, para todas, Rafael, aquellas personas que nos ven a través de todas las redes sociales, porque nos vemos a nivel del país, pero también nos vemos a nivel del mundo, porque ya estamos todos y todas conectadas. Así es que saludos especiales de nuestra parte en este espacio Café para Dos. Usted habla tenemos personas importantes en este programa, lo cual van a tratar temas relevantes, interesantes para todos, para todas, incluyendo, si es necesario, a la generalidad, que hacemos uso de ese servicio de seguridad social y que es tan importante que tengamos esos conocimientos para la hora de poder hacer uso de ellos,
pues sepamos lo que nos conviene, lo que tenemos que hacer y los servicios que deben prestarnos también. En el día de hoy vamos a hablar precisamente de la designación, ¿verdad?, de esa persona que tiene que ver con el Hospital Senma, que le brinda los servicios a todos los maestros y maestras de este país. También queremos hablar un poquito de los ascensos que se han hecho en el renglón magisterial. Así es que hablamos después de la pausa, no sé, Rafael, si ya vamos o vamos. No va a pausa. Podemos hacerlo pero bueno, más tardecito, sí. Bueno, pues entonces sí me gustaría hablar un poco sobre lo que son los ascensos que se han hecho a través del ministro de Educación en el área misma. Y esto me llama un poco la atención porque se han hecho unos ascensos de forma irregular, no como manda la Ley General de Educación, que ha sido modificada en el 2008. Entonces, cuando vemos que hay una modificación, pero que se siguen algunos reglamentos, pues vemos de una forma, no sé ni cómo podría mencionarlo en esta parte, del Ministerio de Educación, especialmente del Ministro de Educación, donde se ha hecho un acuerdo, se han hecho algunas reformas, como es el Pacto por la Educación, en donde para hacer un ascenso se deben ir a concurso de oposición, me parece, Rafael. Parece que le está ignorando esta parte. Y también hemos podido ver que para unas situaciones pues se le aplica la ley, pero para otras situaciones lo hacemos voluntariamente o como nos parece o como nos venga a favorecer en el clientelismo político. Nosotros y nosotras, los maestros y las maestras, pues nos sentimos en una parte aludida, porque cuando hablamos de ascenso esperamos que se trabaje con el escalafón magisterial, el cual pues no se toma en cuenta, al igual que tampoco pues muchas veces esos reglamentos que rigen la Ley General de Educación 6697, pues vemos que en una parte pues para lo que no conviene pues se toma en cuenta, para la otra no. En esos ascensos pues hemos visto que San Juan se ha llevado la mayor parte, mientras Santo Domingo la segunda parte y San Pedro de Macorís se lleva la otra. Eso va como de forma descendente, desde arriba hacia abajo. San Juan es una provincia muy amplia, un sector muy amplio, en el cual se han hecho unos 147 ascensos sin ir a concurso de oposición o hacérsele una evaluación previa a las personas que han sido ascendidas o nombradas, porque muchas veces hablamos de ascenso, pero otras veces vienen de fuera, sin ir a concurso, sin ir a ninguna parte, y porque son tomadas en cuenta y tienen algún compromiso políticos, pues entonces son nombradas en el sistema educativo dominicano. El otro lugar que lo ocupa es Santo Domingo con 154 ascenso, y sigue San Pedro de Macorís. ¿Qué estamos viendo aquí? Que son las regionales más amplias del país, del magisterio dominicano, el cual han adquirido esos ascensos. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Que tomemos en cuenta, si queremos en realidad que la educación rija por una calidad como se ha estado vendiendo en los últimos años, pues debemos ser un poquito más selectivos, un poquito más cuidadosa en la hora de hacer esos ascensos. Y cuando hablamos de escalafón, hablamos de preparación, hablamos de verificar, de evaluar a las personas que deben ser ascendidas, maestros y maestras que se han ido preparando en la educación dominicana, que han ido adquiriendo los conocimientos necesarios para que esto puedan ser ascendidos. Y vemos también en esta parte a las funciones magisteriales de que el único sector, el único sistema, la única institución que no le permite a sus maestros y maestras tener la oportunidad a cierto tiempo ir escalando, ir accesando
a cargos más altos es la educación dominicana, y esto deja mucho que decir, porque vemos otras instituciones que sus empleados, sus empleadas comienzan en unos espacios pequeños y luego tienen la oportunidad de ir ascendiendo. Educación no, educación en algunos, no en todos los casos, vamos a decir, porque hay excepciones, ¿verdad? Si yo soy amiga, si soy del partido que está de turno en el gobierno, pues, y tengo algunos acercamientos, pues yo tengo la oportunidad. Ahora, que se dé la oportunidad generalizada de maestros y maestras que tienen muchos años, que han adquirido experiencia, que se han ido preparando profesionalmente, pues no vemos esas oportunidades. Así es que queremos hacerle un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, pues que vayan tomando en cuenta que los maestros y las maestras estamos en espera de esos ascensos, y que para eso nos preocupamos, nos preparamos para tener algún día la oportunidad de accesar algunos cargos, y que no vengan personas que muchas veces sin querer herir sentimientos ni herir humanamente a las personas, pero sabemos que no tienen la preparación necesaria para poder evaluar, poder dirigir, poder supervisar a maestros y maestras que ya están altamente calificados, y con ello pues poder determinar una educación de calidad. Yo creo que vale la pena informar que mediante decreto del Poder Ejecutivo, decreto 368-16, se produce la designación del doctor Alberti Enriquillo Matos como director ejecutivo, nuevo director ejecutivo de la ARS SEINMA. Esa es una decisión del día de ayer, del 2 de diciembre del presente año. Esperemos a ver lo que trae el barco, dice, ¿verdad? Esperemos a ver la ruta que se va a continuar con la designación de Enriquillo Matos al frente de la ARS SEINMA. De todas maneras, indicar que el doctor Enriquillo Matos es una persona de mucha experiencia y mucha trayectoria también, que fue presidente del Colegio Médico durante un periodo, y su designación pues plantean las interrogantes lógicas de todo inicio, de hacia dónde se plantea enrumbar la ARS SEINMA, y como instrumento que debe garantizar el derecho a la salud de los docentes y sus dependientes. Esas son, digamos, de las novedades recientes que ahí nos gustaría esta parte, antes de finalizarla, Humberto, si es posible, nos coloque el pequeño audiovisual que hay sobre Cuba y Fidel, ¿verdad? E inmediatamente entramos a la primera pausa. Este es un homenaje, lógicamente, de este programa, Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, a la figura histórica. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad
y libertad plenas es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz sostendremos.
queremos destacar, maestros y maestras, que ustedes cuentan con un sistema previsional que le permite a sus afiliados llegar al retiro a la edad y en las condiciones que hemos explicado. IMA garantiza a sus afiliados, pensionados y jubilados no solo el pago mensual de sus retribuciones por tales conceptos, sino que ha instituido programas y servicios que le son privativos, como son el programa de préstamo de consolidación de deudas, que mencioné hace un momentito, y en las mismas condiciones el personal activo se benefician de los servicios del plan odontológico magisterial, de interesantes tutorías artísticas, técnicas y culturales. Asimismo, estamos trabajando en otros programas que deberán consolidarse en este año 2016, tales como el programa de turismo magisterial y el de apoyo emocional. Este último, de particular importancia como elemento de aseguramiento de la calidad de vida del maestro y maestra en la República Dominicana. Todos estos servicios hacen del INAVIMA mucho más que un administrador de un fondo de pensiones, pues en realidad debe desarrollar un sistema integrado de servicios de seguridad social, dentro de los cuales está el programa especial de pensiones y jubilaciones del personal docente del Ministerio de Educación. Maestros, son mis deseos que tengan salud, felicidad, que tengan larga vida, pues se lo merecen. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Continuando con la versión del día de hoy de Café para Dos, tal y como le habíamos indicado en la introducción del programa, vamos a estar compartiendo con el doctor Ramón Morrison. Estaremos centrados en el tema seguridad social. Como le decía, con el doctor Ramón Morrison se puede hablar de muchas cosas. Yo diría se puede hablar de todo. Pero lógicamente estamos en un periodo, diría yo, importante del tema seguridad social, en que estamos, digamos, a la puerta de un proceso de reforma a la ley 8701, a la Ley General de Seguridad Social, y lógicamente este programa tiene que tratar los temas de actualidad, que permita darle herramientas, información y herramientas necesarias a la población para que pueda incidir en los procesos sociales, políticos, yo diría, y legislativos que van ocurriendo en la República Dominicana. Creo que en el día de hoy bien pudiéramos aprovecharlo, doctor Morrison, para hacer este panorama general, como que son necesarios para que la gente comience a entender mejor el tema de la seguridad social. Pregunto yo, doctor Morrison, cuando hablamos de seguridad social, ¿de qué es que estamos hablando exactamente? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todas y a todas. Me satisface, me honra mucho compartir este espacio con Rafael Félix y Rosalía Montero, dos destacados profesores, dos destacados profesores del país que hoy, muy temprano en la mañana, hacen esta contribución significativa, y así ha sido la vida de ellos en contribuir de manera importante al desarrollo del país. Nos satisface sobremanera en un programa tan visto y tan bien valorado como Café para Dos poder tratar un tema de la trascendencia de lo que es la seguridad social. La pregunta, como primer aspecto introductorio, es sumamente importante porque es muy significativo entender lo que significa la seguridad social. Fíjense que el ser humano está sometido a múltiples contingencias, adversidades que tienen que ver con su salud, adversidades que tienen que ver con sus ingresos, adversidades que tienen que ver con riesgos laborales, hablamos de enfermedades del trabajo o accidentes en el trabajo, adversidades que tienen que ver con el desempleo, adversidades que tienen que ver con situaciones, por ejemplo,
de dificultades familiares dentro de lo que son servicios sociales. Un sistema de seguridad social se concibió originalmente en Alemania por la vía de Otto von Bismarck en 1881, porque habían problemas para asegurar esas llamadas prestaciones, ese tipo de respuesta a las contingencias de salud, accidentes laborales y retiro por edad o por enfermedad a los trabajadores. Y era una etapa en 1881 muy de confrontación de lo que eran las luchas de la clase obrera. A partir de entonces se comienza a desarrollar lo que es la etapa de los seguros sociales, porque la seguridad social en sus inicios se concebía como medidas de protección social, y desde los tiempos romanos, con los llamados teunuriores, había un mecanismo de protección de las personas que tenían dificultad bajo la base de un fondo común que se asumía. Pero con Otto von Bismarck se elabora ya un criterio más de sistema y más orientado sobre todo a accidentes laborales, a la parte de salud y a la parte del retiro por edad o por enfermedad. Esa es la etapa sobre todo con Otto von Bismarck de los llamados seguros sociales. Indica que hay tres etapas fundamentales: medidas de protección social, hay una etapa de los seguros sociales y hay una llamada etapa de la seguridad social como sistema. Esa etapa de la seguridad social ya no se limita a los que tienen relaciones laborales o de dependencia. Ya se trata de una protección que cubre toda la población y sus orígenes están centrados sobre todo a través del conde Lord Beveridge en Inglaterra, que a partir de las primeras décadas del 1900, 1930, 1940, se comenzó a desarrollar un enfoque donde la seguridad social tendría a cubrir a toda la población y no solamente a los que tenían relaciones de trabajo, que eran empleados y empleadores. ¿Por qué esa introducción? Porque la República Dominicana, aunque un poco tardío, entra a la etapa de los sistemas de seguridad social a partir de la ley 8701. Y si ustedes se detienen un poquito, verán que la ley dice, ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Oigan, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que indica que no existía. Anterior a eso, existía lo que era el Seguro Social, lo que era con la ley 1446, que ustedes saben que existió el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, en una de cuyas etapas nosotros fuimos de la Comisión de Reforma, y esa etapa del sistema de seguridad social como tal es la que vivimos. Y la idea es un poco el espíritu de proteger a toda la población. Y en ese espíritu, por ejemplo, la ley 8701 habla de tres regímenes: el régimen contributivo, el contributivo subsidiado y el subsidiado. El subsidiado ahora en el planteamiento tiende a modificarse para un poco incorporar al régimen subsidiado lo que tenía que ver con el criterio anterior del régimen contributivo subsidiado, porque es un poco indefinido. ¿Qué sucede? Hablar del problema de la salud para toda la población es un asunto esencial. Hablar del problema de riesgos laborales para los que tienen relaciones de dependencia por igual. Hablar de las condiciones del retiro para aquellos que después de largos años de dedicarse a una actividad laboral puedan tener la garantía de que puedan por lo menos recibir un mínimo equivalente o proporcional a su salario, son áreas fundamentales. Pero cuando se habla de un sistema de seguridad social, hay que remitirse en el plano internacional a lo que se llama la norma mínima 102 de la Organización Internacional del Trabajo del 1952 y que fue ratificada el año pasado. Pero también hay que remitirse a lo que se llama el Código Iberoamericano de Seguridad Social, que es del 1995. Y dentro de eso hay que un poco examinar cuáles son los seguros o las prestaciones propias de un sistema de seguridad social a partir de esas referencias internacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de que así como hablábamos de salud, hablábamos de riesgos laborales, hablábamos de pensiones por enfermedad o por retiro, un sistema de seguridad social ha de tener también la parte relativa a un seguro de desempleo. Un sistema de seguridad social debe tener lo que se llama, aparte de servicios sociales, que lo pudiésemos explicar posteriormente, un sistema de seguridad social
ha de tener lo que se llaman las prestaciones familiares. Un sistema de seguridad social ha de tener lo que se llaman seguros que tienen que ver con la sobrevivencia, es decir, cuando una persona está en una actividad laboral y fallece, ¿qué pasa con su esposa o su esposo o sus hijas e hijos? Eso tiene importantes implicaciones. Y un sistema de seguridad social tiene que tener lo que se llaman prestaciones por enfermedades, porque sucede que una persona puede estar en una actividad laboral, enfermarse, y no siempre los sistemas le aseguran su sueldo, y a veces lo que se le asegura es un porcentaje del sueldo mientras está en una condición de este tipo. Lo que indica que cuando evaluamos un sistema de seguridad social, hay que hacerlo dentro de ese concepto amplio de lo que son esas distintas prestaciones. ¿Qué indica eso? Que cuando se va a examinar la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, del 9 de mayo del 2001, nosotros debemos explorar esa ley, examinarla, analizarla, a partir de ver de qué manera cada una de esas prestaciones básicas de la seguridad social que están en el Código Americano, que están en la norma mínima de la Organización Internacional del Trabajo, de qué manera están concebidas. Porque si hablamos de un sistema de seguridad social, habíamos dicho que hay un modelo bismarckiano que tenía que ver mucho con las relaciones laborales, y un llamado modelo beberiano que tiene que ver con un criterio de la seguridad social para toda la población. Indica eso que un examen riguroso de la 8701 significa ver de qué manera cada una de esas prestaciones, cada uno de esos seguros quedan bien concebidos, bien reflejados, cuáles son las condiciones de acceso, es decir, cómo yo puedo tener la facilidad de una de esas prestaciones de la seguridad social, cuáles son las condiciones de acceso, pero al mismo tiempo cuáles son los criterios de financiamiento, porque hay un problema implícito ahí. En el caso, por ejemplo, para citar un caso específico de lo que tiene que ver con las pensiones, porque la gente en nuestro país asumimos una diferencia entre pensiones y jubilaciones. El concepto correcto es hablar de pensiones por enfermedad y pensiones por antigüedad en el servicio. Son pensiones, pero la llamada antigüedad en el servicio nosotros le llamamos jubilaciones. Son parte de las connotaciones que muchas veces nosotros le damos a la terminología, y eso es parte del lenguaje propio que se adecúa a cada una de las realidades. Pero para ese caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de las condiciones de retiro, de las condiciones de antigüedad, después que una persona tiene más de 20 años de servicio y por una razón de edad o de salud tiene que retirarse, una pregunta importante es cuáles serán sus condiciones de vida después del retiro. ¿Por qué? Y le vamos a poner un ejemplo que tiene que ver mucho con el debate que se hace ahora. Hay un modelo que tiene que ver con lo que se llaman beneficios definidos y otro modelo que tiene que ver con lo que se llaman contribuciones definidas. Indica eso que con contribuciones definidas yo aporto determinada cantidad de recursos mensuales, tanto yo como mi empleador para ese caso, para que al momento de retiro yo pueda tener lo que se llama el concepto correcto de lo que es una pensión, es un sustitutivo del salario. Significa eso que cuando ya yo me retiro, yo debería de tener la garantía mínima de un ingreso que me asegure unas condiciones dignas de vida. Sucede que con el modelo de contribuciones definidas, que de alguna u otra manera su figura principal de gestión son la administradora de fondos de pensión o AFP, se ha estipulado, por ejemplo, en Chile, que pudiese recibirse en cuanto a proporción del sueldo o del salario regular de las personas, no superaría un 38%. Indica eso que yo tengo un sueldo hoy de una determinada cantidad de recursos y solo recibiría al retirarme el 38%. Entonces, eso viola un principio fundamental de la seguridad social, porque se asume que el salario y sobre todo la pensión es un sustitutivo del salario. No se puede hablar de un sustitutivo que esté por debajo de un 40%. Los estudios que se han hecho en la República Dominicana para quienes están en lo que es lo que se llama la administradora de fondos de pensión y que están dentro de ese sistema que es capitalización individual, indican que al retiro solamente pudiesen recibirse el 22% de su sueldo.
Indica eso que no hay ninguna garantía como contingencia. Si asumimos la seguridad social como un mecanismo de protección, como un mecanismo de respuesta a las contingencias sociales, eso no es una respuesta a una contingencia, porque ya yo retirado, ya entrado en años, que no tengo condiciones de tener otro tipo de ingresos, que solamente pueda recibir el 22% del sueldo, indica eso que no hay ninguna garantía de vivir una vida digna. Y eso tiene una implicación para el magisterio que lo vamos un poco a adelantar. Los maestros dominicanos y las maestras lograron que se manejara desde el punto de vista de lo que era la realidad de sus pensiones, el concepto de reparto. El concepto de reparto bajo la base de lo que era de beneficio definido, no una contribución definida. La contribución definida está en función de que usted aporta determinados recursos y el empleador también. El beneficio definido tiene que ver con que de antemano ya usted sabe cuánto va a recibir de su salario. El maestro puede recibir desde un 80 hasta un 100%. ¿Qué significa eso? Que eso sí es una garantía de que cuando esa maestra, ese maestro se retire, tenga la seguridad de que por lo menos va a tener condiciones apropiadas de dignidad en su vida. Y si se aplica lo que incluso está establecido en el 8701, que es la llamada indexación, que indica hacer un ajuste de un 3% cada año, eso indica también que la inflación no se tragará ese salario. Pero hay algunos sectores, decimos nosotros responsablemente interesados, que no le conviene que las maestras y los maestros dominicanos tengan ese tipo de respuesta, que es legal, que fue incorporada a la 8701, la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque los dirigentes magisteriales han tenido una visión clara en cuanto a estar pendientes. Hay un concepto de dirigir. Dice que dirigir es prever y que dirigir es anticipar. Y el ADP, a través de sus distintas etapas históricas, ha tenido una clara visión de dirección de los procesos. Y fue capaz de poder identificar ese como un problema. Hoy, los demás trabajadores tienen la gran interrogante que en promedio recibirían el 22% de su sueldo. Y en el caso de las maestras y los maestros dominicanos podrían recibir hasta el 100% dependiendo de que si han tenido por lo menos 30 años de servicio y en función de lo que han sido esas contribuciones. Y las maestras y los maestros dominicanos tienen una institución que se llama Instituto de Bienestar Magisterial, el INAVIMA, que es quien administra esos recursos. Hay que tener mucho cuidado con lo que puede acontecer a partir de esa revisión. Se dice que el INAVIMA como fondo de pensión está en perspectiva de quebrar. Eso no corresponde a la verdad porque los estudios actuariales han demostrado que hay lo que se llama un criterio de reemplazo generacional. Siempre existirán maestros y maestras más jóvenes que puedan con sus contribuciones poder de una u otra manera sustentar las pensiones que reciben los maestros que se retiran. De ahí que nosotros entendemos, primero, que hay que tener esa visión amplia de lo que es un sistema de seguridad social a partir de esas distintas prestaciones del Código Iberoamericano de Seguridad Social de 1995 y la norma mínima 102 de la OIT del 1952 ratificada en el 2015. Y una visión clara de lo que son las distintas prestaciones sería una garantía para nosotros poder hacer un examen detenido de qué está sucediendo con la 8701 y qué puede suceder en cuanto a sus cambios. Hay problemas importantes de una amplia población dominicana que no tiene acceso a un tipo de seguro que le garantice una salud apropiada. Ustedes saben que hay problemas con lo que son los llamados niveles de atención dentro del seguro de salud, que debería de existir un primer nivel de atención que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de tener un médico familiar o de cabecera, un segundo nivel que son los especialistas, un tercer nivel que tiene que ver con la hospitalización general y compleja, y un sistema de referencia y retorreferencia que puedan pasar de un nivel a otro. Hay problemas importantes para toda la población, pero también el seguro médico para maestros no se ha concebido en la RSC un criterio claro de lo que son los distintos niveles de gestión y de atención de la seguridad social. Nosotros hemos hecho un poquito acento en lo que tiene que ver con las pensiones y con la parte de la salud, pero es bueno hacer el examen global. Nosotros hicimos la referencia al seguro de desempleo. ¿Qué pasa con el seguro de desempleo? En el artículo 50 del 8701 se incluyó esa figura, pero hay un conflicto en cuanto a que si el seguro sustituye la cesantía. Ustedes saben que si un trabajador es despedido, hay que pagarle
un equivalente a lo que han sido sus contribuciones por un tiempo. Hay un conflicto en ese sentido en cuanto a entender que si tiene cesantía no debería tener seguro de desempleo, y el seguro de desempleo nunca se incorporó al sistema dominicano de seguridad social. Y en las maestras y los maestros eso como que no es una gran preocupación. Y es interesante esta reflexión. ¿Por qué la maestra y los maestros no les preocupa tanto el seguro de desempleo? Porque tienen la Asociación Dominicana de Profesores. El empleo en el sector público magisterial es bastante estable, porque tienen que haber razones de mucho peso para poder cancelar a un maestro en la República Dominicana. En otros sectores y en otras circunstancias era algo que pudiese ser bien sencillo, y ustedes saben que por cualquier cosa cancelan a un trabajador, a veces sin razones muy válidas. En el sector educativo eso no es posible. De ser así, hubiese sido necesario un seguro de desempleo que pudiese ser el sustitutivo de la liquidación o la cesantía, de manera tal de que cuando yo no tenga el empleo por algunos meses, como pasa en muchos sistemas de seguridad social, existe un seguro de desempleo, porque en lo que yo consigo otro trabajo, por lo menos pueden pasar 4 o 5 meses y a mí me aseguran un ingreso que me permita afrontar esa contingencia, como se le llama en seguridad social, que es de estar desempleado. En las maestras y los maestros dominicanos eso como que no es una preocupación, porque desde FENAMA, el 7 de abril de 1961 hasta desde el ADP, el 13 de abril de 1970, han tenido instrumentos que defienden la estabilidad del empleo y los avances en términos de sus condiciones de vida y de trabajo. Eso ha sido un paso extraordinario, y es muy bueno que las maestras y los maestros dominicanos vean, cuando examinen esas distintas prestaciones, qué pasa, por ejemplo, con el asunto del seguro de desempleo, y qué pasa, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las prestaciones por maternidad. Eso no es una preocupación, tampoco las prestaciones por maternidad, porque la discusión era si tanto las condiciones pre y postnatal eran para asegurar a esa maestra, a ese maestro, y eso no es un problema en la República Dominicana. Indica eso que un examen de cada una de las prestaciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social es una vía muy efectiva para poder un poco evaluar de manera detenida la ley 8701 y las oportunidades que esta brindaría en cuanto a lo que pueden ser cambios significativos que se pueden introducir ahora con una modificación que se está encaminando. Y creo que a las maestras y los maestros nos toca a nosotros hacer la labor que nos corresponde de docentes, un poco ser educadores, y por eso felicito a Café para Dos. Y entiendo que es una excelente iniciativa el hecho de iniciar un proceso de poner en conocimiento qué es lo que es un sistema de seguridad social, cuáles son sus distintos elementos que lo tipifican, qué es lo que es una prestación, qué es lo que es un seguro, cuáles son las distintas etapas, desde medidas de protección social, la etapa de los seguros sociales y la etapa de un sistema de seguridad social. Y a partir de esas distintas prestaciones, entonces, cómo nosotros poder un poco asegurar conquistas que han sido el resultado de grandes luchas, no solamente de las maestras y los maestros dominicanos, sino de todos los trabajadores del país. En ese sentido, creo que Café para Dos, los felicito por este importante diseño y enfoque de una serie de entregas que aseguren una comprensión a fondo de lo que es un sistema de seguridad social, como lo habíamos dicho, a partir de esa norma mínima 102 de la OIT y a partir del Código Iberoamericano, con esas 10 prestaciones básicas, a partir de ahí evaluar cada uno de los aspectos propios de un sistema de seguridad social, y a partir del mismo, a partir de ese análisis, un poco identificar dónde pueden estar los riesgos y los problemas que pudiesen afrontar las maestras y los maestros y todos los trabajadores en general en cuanto a eso. Así que en líneas muy generales pudiésemos decir que ese sería una primera aproximación, como se dice en inglés, un primer approach en lo que puede ser un sistema de seguridad social. Interesante, oye, quedamos de verdad edificados en lo que tiene que ver la seguridad social, y si se cumpliese de esta forma como está establecida y como está, lo acaba usted de explicar, pues no tendríamos nada de qué preocuparnos. Pero escuchándole al doctor Morrison, pues me llega la preocupación
Se está cumpliendo entonces en la República Dominicana con lo que es la seguridad social para todos aquellos que tienen ese beneficio. Hay reales limitaciones. La seguridad social es un gran desafío a nivel internacional y aún más en la República Dominicana, porque está muy vinculada a lo que llaman condiciones de acceso y condiciones de financiamiento, o sea, los recursos para eso. Y también tiene que ver mucho con el concepto de cómo se diseñan las distintas prestaciones. Nosotros entendemos, por ejemplo, que en el caso de la salud, como le comentábamos, dado el hecho de que no se está manejando el criterio de lo que son niveles de gestión y niveles de atención de manera apropiada, eso hace que sea mucho más difícil el poder cumplir con muchos de lo que son esos tipos de servicios a la población. Entendemos que con estas modificaciones eso se puede avanzar, porque cuando se habla de un seguro de salud se habla de promoción, prevención, tratamiento de las enfermedades, el parto y el puerperio. Es decir, lo que son las condiciones de la mujer después de dar a luz. Y para usted asegurar una promoción y una prevención apropiada, usted tiene que tener un sistema que asuma lo que se llama el primer nivel de atención. Indica eso que muchos de los grandes problemas de salud de la República Dominicana tienen que ver con eso. Hay un asunto de financiamiento, porque el dinero no va directamente a lo que serían las prestadoras públicas y privadas, sino que se administra desde un punto de vista del presupuesto público. Entonces hay asuntos que tienen que ver con la organización del sistema, sobre todo, y con un financiamiento que ya se sabe que hay una aspiración que para salud por lo menos se pueda conquistar al menos el 4% del PIB. Nosotros somos de los países que tenemos menor inversión en salud de toda América Latina. Entonces el problema de la seguridad social está muy asociada a esos niveles de compromiso del Estado y la organización misma que se puede alcanzar. Y entendemos nosotros que está muy todavía en cierne la seguridad social, porque como hablábamos de las pensiones, si hay un criterio de pensión universal, que es el concepto de Beveridge que habíamos dicho, que no es solamente para los que tienen relaciones de dependencia, o sea, en la ley 8701 se estableció la llamada pensión solidaria. Para aquellos que no puedan tener una pensión, los que aportan hacen una contribución de un 0.40%, de manera tal de que pueda eso ser un fondo general que con otras contribuciones del Estado se pueda alcanzar. Pero todos sabemos que si el que está laborando de acuerdo a los criterios de capitalización individual recibiría un 22% de su sueldo, imagínate qué pudiese recibir aquel que no aportó y que va a recibir de las contribuciones solidarias del otro. Entonces, es una excelente pregunta en cuanto a un poco ver cómo funciona y cuáles son las respuestas efectivas del sistema de seguridad social en la República Dominicana, y nosotros pudiésemos considerar y calificar que está realmente en cierne. Hay lógicamente mucha preocupación en razón a las coberturas, ¿verdad? Y al ejercicio de los derechos que aún estando establecidos por ley, ciertamente los usuarios no tienen forma ni manera en ningún campo, incluyendo en el campo de la salud. Hay dificultad porque tienen que hacer copagos más o menos importantes, porque tienen que hacer gastos de bolsillo, ¿verdad? Que representan a veces sumas importantes, sí. Pero también a veces hay limitaciones para poder accesar a servicios, incluso a veces servicios muy básicos. Y si se trata de lo que le llaman enfermedades de alto costo, todavía mayores dificultades de parte del sistema. Pensamos, lógicamente, de Morrison, que habría que plantear en el marco de esta reforma soluciones a ese tipo de situaciones. Interesantísimo, profesor Félix. No es casual que lo tengamos como incumbente de asuntos docentes, porque tiene la visión y la profundidad de eso. Es una excelente precisión. Por ejemplo, en la 8701 se establecía que se iba a cubrir un 70% de los medicamentos a los usuarios. Y lo que por muchos años se cubría solamente 3,000 pesos al año. Ahora se subió un poco a 8,000 pesos al año, y todo el mundo sabe que en 2 meses hay medicamentos que pueden costar miles de pesos, lo que indica, como muy bien señala el profesor Félix, que hay un problema importante de lo que tiene que ver con esas coberturas. Por ejemplo, estamos hablando de la cobertura en medicamentos, pero también tiene que ver con coberturas en servicios, porque
En la ley 8701 se estableció el Plan Básico de Salud, que hablaba de ese 70% de los medicamentos de tratamiento ambulatorio, es decir, de los que no están internos, porque todavía se mantiene que los que están internos se les cubre hasta el 100%. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de la cobertura en medicamentos. Pero cuando se habla, por ejemplo, de la cobertura en determinados tipos de enfermedades o procedimientos, es un problema muy serio. De forma tal de que, comenzando desde la consulta, ya muchos de los usuarios, de los afiliados al Seguro Familiar de Salud, tienen que pagar un dinero adicional a los médicos. Entonces, si se asume que el seguro, en su concepto universal, es una respuesta a las contingencias, sucede que cuando estoy enfermo no tengo la garantía ni de la cobertura ni de los medicamentos, indica eso que es un problema serio que hay que afrontar. Entonces, lo que fue el Plan Básico de Salud, para los fines de entrar en vigencia la 8701, llegó a ser Plan de Servicio de Salud, el PDSS, no el Plan Básico de Salud, el PBS. Y es bueno que se sepa que eso de alguna manera redujo los alcances del 8701, que si ahora se va a modificar hay que ver qué se puede hacer, porque hay simplemente personas que si tienen que hacer un pago importante de una intervención, digamos, quirúrgica, a veces no la hacen y pueden hasta morir porque no tienen los recursos para eso. Entonces, si el seguro es una respuesta a las adversidades de la vida o las contingencias, para este caso de la salud no hay ninguna garantía para eso, lo que indica que no es un seguro familiar de salud, en el sentido estricto del término. Y es bueno que se eduque y que se entienda que si por las razones que sean no lo tenemos, debemos de aspirar a que lo sea y a mejorarlo. Y no es posible que los afiliados al Seguro Familiar de Salud tengan que estar pagando de su bolsillo diferencias por procedimientos, diferencias por consulta, que muchas veces no es posible ni siquiera asumirlas. ¿Cuántas personas tienen que haber tenido adversidades extraordinarias en su salud, a quién sabe haber fallecido, por no haber, estando aún, entre comillas, asegurado, no haber tenido las condiciones apropiadas para tener el servicio de la calidad que ameritaba? Y más grave aún, doctor Morrison, es cuando le dicen a los pacientes que ya ha cumplido con los recursos que son asignados a través de la Seguridad Social y que deben buscar más dinero para poder seguir dándole a la salud o algún procedimiento que haya que hacerle, porque se le pone como un tope hasta donde debe llegar su % en lo que es el servicio de la salud y la seguridad social. Yo a veces, una se queda pensando, pero ¿cómo es posible que tenga un límite hasta donde usted debe llegar utilizando los servicios de salud económicamente para un paciente que tiene una enfermedad que todavía no se ha llegado a su límite, a donde le digan, bueno, ya usted está sano, ya usted se puede ir a su casa? Hay que buscar dinero extra y muchas veces por eso la persona llega a fallecer, porque ¿de dónde va a tener para cumplir con esos requisitos económicos? Es una muy buena precisión, porque es un problema que toca el concepto mismo de seguridad social. Seguridad social es un sistema de respuesta a contingencias, adversidades. Entonces no es posible que cuando yo tenga la contingencia o la adversidad no tenga la garantía. ¿Cuál es el concepto de seguro social? ¿Cuál es el concepto de prestaciones como tal? Y eso es importante señalar que depende mucho de los sectores, porque lamentablemente hay sectores que han logrado conquistas. Invitamos a otros que lo puedan lograr. Los maestros y los maestros dominicanos, como han tenido esa extraordinaria conquista de tener su ARS, que tuvo respuesta en 1985, señores. Hasta ese momento el maestro y la maestra no tenía derecho a enfermarse, se decía, porque no tenía seguro. Imagínense, hasta el 1985 las maestras y los maestros dominicanos no tenían seguro. A partir de entonces, producto de las grandes luchas de la Asociación Dominicana de Profesores, se logró lo que le llamaban el SEMA. Hoy es ARS SEMA y tiene hospitales, tiene una administradora de riesgo de salud. Pero muchas de esas coberturas son más amplias, por ejemplo, en el SEMA, que en otro tipo de ARS, por una razón de las conquistas que se han logrado. Pero todavía creemos que el SEMA queda muy corto. El SEMA pudiese lograr aún más. Incluso, como hemos a veces mencionado, hasta un reaseguro
que económicamente factible, que permita que muchos tipos de intervenciones que no se puedan hacer en el país, al maestro o la maestra se les lleve fuera del país, y eso pudiese ser asumido perfectamente por la ARSC. Pero esas limitaciones de una gente que tiene un problema de salud y que le dice, bueno, ya usted no tiene los recursos para poderlo afrontar, es un problema humano grave. Es una acción, aunque no haya ninguna intención, eso criminal prácticamente. Porque yo tengo un problema de dificultad extraordinaria y sucede que no me pueden seguir atendiendo porque el monto que yo tengo para eso tiene un límite. Entonces, eso un poco violenta, vulnera de manera profunda el concepto mismo de lo que es un sistema de seguridad social. Y es bueno ver esas partes. Por eso nosotros insistimos que se vean cada una de las prestaciones, de las 10 prestaciones de un sistema de seguridad social y se examinen para que a partir de ahí podamos entonces ver cómo puede mejorarse de manera sustancial el sistema dominicano de seguridad social ahora en estas modificaciones del 8701. Morris, no ha acabado el tiempo. Sí. Cuando las cosas son buenas, como que se van así. Lo han dejado con todo el deseo de seguir hablando. Agradecerle a Morris que haya tempranito venido a compartir con nosotros. Creo que tenemos que tener varias sesiones más, Morris, porque el tema es amplio y es un tema importante. Agradecerle también a todo nuestro público que nos acompaña cada sábado en este programa Café para Dos, y estaremos el próximo día en una nueva versión de este programa. Feliz resto del día.